ecos de lo invisible, el vínculo más allá de la sangre y el cristal, la frontera entre la vida y lo que yace después, no es un muro de piedra, sino un velo de niebla fina que algunos, por alguna razón del destino o de la sangre, logran descorrer desde la infancia. Hay presencias que no buscan asustar, sino proteger, y otras que aguardan en los rincones de la realidad, esperando el momento justo para reclamar un espacio que no les pertenece. Y el amigo en las sombras. En una casa bañada por la luz tibia de los recuerdos, vivía un niño llamado Benjamín. Era un pequeño de gestos pausados y mirada profunda, alguien que parecía entender el mundo a un ritmo distinto al de los demás. Para Benjamín, las tardes de soledad no existían, pues siempre contaba con la compañía de Samuel. Samuel era el novio de su hermana mayor, un hombre joven de voz suave, manos cálidas y una paciencia infinita. Mientras la madre de Benjamín se ausentaba por trabajo, el hogar se convertía en un escenario de juegos. Benjamín corría por los pasillos, sus risas rebotando en las paredes, mientras jugaba a las escondidas con Samuel. «Te encontré, Samuel. Estás detrás de las cortinas», gritaba el niño con una euforia que iluminaba su rostro. Sin embargo, cada vez que Benjamín corría hacia su hermana para compartir su triunfo, encontraba una respuesta gélida. La joven permanecía sentada en el sofá, con la mirada perdida en la pantalla de su teléfono o en el vacío, sus hombros tensos y una expresión de fastidio que Benjamín no lograba comprender. Ella lo ignoraba, o le respondía con un monosílabo cargado de una tristeza que parecía irritación. El niño pensaba que ella simplemente no quería jugar, que los adultos a veces perdían la capacidad de divertirse. A medida que Benjamín crecía, el mundo exterior comenzó a volverse hostil. Empezó a cuestionar su identidad, a sentir que el cuerpo que habitaba no terminaba de encajar con el alma que llevaba dentro. En la escuela, los murmullos y las risas crueles se convirtieron en su sombra cotidiana. Pero al llegar a casa, Samuel siempre estaba allí. «No importa lo que digan, Benjamín», le decía Samuel con una calma que aplacaba cualquier tormenta. «Tu esencia es lo que vale. Tu familia te ama. Y yo siempre estaré aquí para recordártelo. Eres válido, tal como eres». Esas palabras eran el ancla de Benjamín. Gracias al apoyo constante de Samuel y de su hermana, que poco a poco parecía aceptar más su presencia, el joven logró navegar los años más turbulentos de su adolescencia. Hasta que un día, sin explicaciones claras, Samuel dejó de ir a la casa. Su hermana y él habían terminado, o eso fue lo que Benjamín asumió cuando el silencio ocupó el lugar de las risas. Años después, durante una cena familiar donde el vino y la nostalgia fluían con la misma intensidad, la conversación derivó hacia las anécdotas de la infancia. Benjamín, ya un hombre joven y seguro de sí mismo, mencionó con cariño a Samuel. «Recuerdo lo mucho que me ayudó cuando sufría bullying», dijo Benjamín. «Fue como un hermano para mí». El silencio que siguió a sus palabras fue tan denso que se podía sentir en la piel. Su hermana dejó caer el cubierto sobre el plato, un sonido metálico que resonó como un disparo. Su madre se cubrió la boca con una mano trémula. «Benjamín», susurró su hermana, con los ojos anegados en lágrimas. «Samuel murió. Tuvo un ataque de epilepsia en su habitación. Murió horas antes de que tú nacieras. Jamás llegaste a conocerlo en vida». El mundo de Benjamín se tambaleó. El frío que sintió no era de este plano. Recordó cada juego, cada charla, cada abrazo reconfortante.
Él nunca había visto a un cadáver, había visto a un hombre vivo, vibrante, presente. Entendió entonces la amargura de su hermana. Ella lo veía jugar y hablar solo, invocando el nombre del amor de su vida que el destino le había arrebatado de forma tan cruel. Benjamín no había tenido un amigo imaginario, había tenido un guardián del más allá. Meses después, Benjamín visitó el cementerio por primera vez. Frente a la tumba de Samuel, sintió una opresión en el pecho. Mientras su hermana limpiaba el nicho con devoción, Benjamín fue a buscar agua. El grifo estaba atascado, oxidado por el tiempo. De repente, una risa familiar, cristalina y jovial, resonó a su espalda. ¿Necesitas ayuda?, pareció susurrar el viento. Benjamín se giró y, por un instante fugaz, lo vio. Allí, a unos metros de su hermana, estaba Samuel, no como una sombra, sino como un joven lleno de luz, mirándolos con una paz infinita. Al pestañear, la figura se desvaneció en el aire cálido del camposanto. Su hermana se estremeció y se frotó los brazos. ¿Sentiste eso?, preguntó ella. De pronto, sentí como si él estuviera aquí, abrazándome. Benjamín sonrió, con las lágrimas rodando por sus mejillas. Samuel nunca se había ido. 2. El guía de los caminos de tierra. En las profundidades de la región de Murcia, donde la tierra es roja y el sol castiga con una furia implacable, existe un pequeño pueblo rodeado de montañas y senderos que parecen no tener fin. Allí, una niña de apenas 7 años experimentó lo que significa estar bajo la protección de lo invisible. Era una tarde de verano. El aire olía a tomillo seco y a polvo. La niña y su hermano mayor decidieron salir en bicicleta por los caminos rurales. Ella, a pie, llevaba a su perrita Clara, una criatura pequeña pero de carácter volcánico que solía ladrarle a cualquier sombra que se moviera. El hermano, impulsado por la energía de la juventud, comenzó a pedalear más rápido, alejándose por bifurcaciones que la niña no conocía. En un descuido, Clara se soltó de la correa y corrió tras la bicicleta. La pequeña, presa del pánico por perder a su mascota y quedarse sola, comenzó a correr por los senderos. En pocos minutos, el silencio de la montaña la envolvió. El pueblo había desaparecido tras una loma y los caminos se multiplicaban ante sus ojos como las venas de una hoja. Estaba perdida. El agobio comenzó a cerrarle la garganta. Las montañas, antes hermosas, ahora parecían gigantes de piedra acechándola. De la nada, entre los matorrales, apareció un perro. Era pequeño, de pelaje blanco con manchas negras, con unos ojos que desprendían una inteligencia humana. La niña conocía a todos los perros del pueblo, pero a este jamás lo había visto. Clara, que solía ser agresiva con otros animales, se quedó inmóvil, observando al recién llegado con una sumisión inusual. El perro blanco y negro no ladró, simplemente la miró, dio media vuelta y comenzó a caminar con paso firme hacia una de las bifurcaciones. La niña, movida por una intuición que nacía de lo más profundo de su ser, decidió seguirlo. No sentía miedo. Una paz sobrenatural emanaba de aquel animal, una certeza de que cada paso la acercaba a la seguridad. Caminaron durante casi 15 minutos. El perro siempre se mantenía un par de metros por delante, deteniéndose ocasionalmente para asegurarse de que la pequeña lo seguía. Al tomar la última curva, el paisaje se abrió y allí, al borde de un barranco peligroso, estaba su hermano buscándola desesperadamente. «Aquí estás», gritó el hermano, corriendo hacia ella. «Te dije que no me siguieras. Estos caminos son peligrosos.
podrías haberte caído. La niña señaló hacia adelante. El perrito me trajo hasta aquí. El hermano miró hacia donde ella señalaba. No había nada. Solo el polvo asentándose en el camino y el viento agitando las ramas secas. El perro, blanco y negro, se había desvanecido en el aire en el instante en que ella encontró refugio. Su misión se había terminado. Aquel ángel de 4 patas apareció solo cuando el peligro de los barrancos era inminente, recordándole que, incluso en la soledad de la montaña, nunca estamos realmente solos. 3. El huésped del espejo. No todas las historias de lo invisible terminan con una sonrisa. Miquel era un hombre que se jactaba de su lógica. Para él, lo que no podía medirse o verse no existía. Pero todo cambió cuando se mudó a un antiguo departamento de los años 40. El lugar era una joya de otra época. Techos altos, molduras elegantes y un aire de misterio que Miquel atribuyó al encanto vintage. En el baño, incrustado en la pared de azulejos desgastados, había un espejo enorme. Su marco era de plata ennegrecida por el tiempo y el cristal tenía una profundidad extraña, como si no solo reflejara la luz, sino que la absorbiera. La segunda noche, mientras Miquel se lavaba la cara, notó el primer desfase. Se irguió y se secó con la toalla, pero por el rabillo del ojo vio que su reflejo en el espejo tardaba 1 milisegundo más en replicar el movimiento. Se quedó helado, se miró fijamente. Los ojos que le devolvían la mirada eran los suyos, sí, pero había un vacío en ellos, una falta de chispa vital que lo inquietó profundamente. Es el cansancio, se dijo. La mudanza me está pasando factura. Pero la realidad comenzó a agrietarse. Una noche despertó a las 2 de la mañana con la sensación de que alguien estaba sentado al borde de su cama. No vio a nadie, pero escuchó un susurro, una voz que no venía del exterior, sino que resonaba dentro de su propio cráneo, cargada de una tristeza infinita. Buscando valor, Miquel fue al baño para mojarse la cara. Al encender la luz, el grito se quedó atrapado en su garganta. Su reflejo estaba allí, pero no lo imitaba. Miquel estaba encorvado sobre el lavabo, pero la figura en el espejo estaba erguida, con los brazos caídos a los lados, mirándolo con una intensidad depredadora. Lo más aterrador no fue la inmovilidad, sino lo que sucedió después. El reflejo, lentamente, dibujó una sonrisa. No era su sonrisa. Era una mueca tensa, burlona, que mostraba unos dientes que parecían demasiado afilados. Miquel retrocedió, golpeando la pared opuesta, y el reflejo simplemente inclinó la cabeza como un depredador observando a su presa a través de una ventana. Días después, un amigo se quedó a dormir. Miquel no dijo nada, temiendo que lo tomaran por loco. Pero a mitad de la noche, el amigo fue al baño y salió pálido, con las manos temblando. «Miquel», susurró el amigo, «tu reflejo se movió solo. Vi cómo me miraba mientras yo me lavaba las manos, pero tú estabas aquí conmigo en el pasillo». El terror se confirmó. Miquel ya no era dueño de su espacio. Aquel espejo era un portal o una prisión para algo que llevaba décadas esperando. En un último intento de valentía, Miquel regresó al baño a plena luz del día. Se paró frente al cristal, decidido a enfrentar a la entidad. Al principio, todo parecía normal, pero entonces, detrás de su hombro, dentro del espejo, vio aparecer una sombra. Una figura borrosa, oscura, que no proyectaba sombra en la habitación real, solo en el mundo reflejado. La sombra se acercó a su reflejo y le puso una mano en el hombro.
Mikkel sintió un frío glacial quemarle la piel, aunque en la habitación no había nadie más que él. Desde ese día, el espejo del baño permanece cubierto con una lona gruesa y pesada. Mikkel no se atreve a quitarla. A veces, cuando camina por el pasillo, cree ver el destello de esa sonrisa burlona en el vidrio de las ventanas o en la pantalla negra de su televisor. Sabe que la conexión se ha establecido. Sabe que, en algún lugar de ese apartamento de los años 40, algo con su misma cara está esperando pacientemente a que él vuelva a mirar, para finalmente dar el paso y cruzar al lado de los vivos. Porque en el mundo de lo paranormal, el silencio no es ausencia de ruido, sino la espera de algo que aún no ha terminado de decir su nombre.